Vamos. Hola a todos. Entonces, bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias de literatura y guerra. Hoy día está con nosotros Kurmi Soto Velasco, que es licenciada en literatura por la Universidad Lumière Lyon II. Es máster en Langue, Littérature et Civilisation étrangère por la Escuela Normal Superior de Lyon. ¿Esa es la traducción? Kurmi, Sí, no estoy muy exacto, segura. exacto. Perfecto. Sí, sí. Y es doctoranda en literatura hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid. Kurmi es editora e investigadora especializada en literatura. Actualmente combina sus estudios con labores de enseñanza y de edición de libros y revistas académicas. Se enfoca en el rescate y en la difusión de la producción escrita nacional, con énfasis en la segunda mitad del siglo XIX. La ponencia de hoy es fruto de un trabajo homónimo escrito sobre la historia intelectual latinoamericana, sociabilidad en tiempos bélicos, asociaciones intelectuales bolivianas durante la Guerra del Pacífico. La Paz, 1881 y 1884. Kurmi, bienvenida, muchas gracias por participar en nuestro ciclo de literatura y guerra, y estamos muy ansiosos y felices por tenerte acá. Muchas gracias, Javiera, y muchas gracias a todos por venir. Bueno, este es un avance de investigación que forma parte de mi tesis de doctorado, que se centra específicamente en un recorrido intelectual a partir de un personaje en específico que se llama Julio Lucas Jaimes. Entonces, mi interés es seguirlo a través de varios países en los que él está vinculado con círculos intelectuales muy importantes. Entonces, el eje principal de reflexión es la sociabilidad. ¿Cómo poder aplicar el concepto de sociabilidad a la historia literaria y específicamente a este periodo de la segunda mitad del siglo XIX? Este es un pequeño ejemplo que abarca simplemente 3 años, pero en realidad, en el fondo, lo que me interesa es darles un pantallazo un poco más grande que va a exceder el simple tiempo de la guerra. Pero yo sé que a ustedes les interesan mucho esos años, entonces voy a tratar de hacer énfasis en eso. Pero antes, tengo que contextualizar varias cosas que están en juego para poder entender estos años del 81 al 84. Entonces, mi primera interrogante dentro de esta investigación parte de un episodio en específico que se desarrolla a finales de 1882. Estamos en diciembre de 1882 y se está preparando un gran banquete. Se están preparando porque va a llegar Lizardo Montero. Ustedes saben, Lizardo Montero ostentaba un poder bastante ambiguo en ese entonces porque él se autoproclamaba presidente de la República Peruana, pero su poder era simplemente reconocido por escasos países, entre los cuales Bolivia. Entonces, ¿por qué su presencia en La Paz a finales de 1882? Entonces, él visita la ciudad entre el 2 y el 6 de diciembre para reunirse con Narciso Campero. En realidad, los periódicos, y eso es lo que más me llama la atención, los periódicos no van a hacer énfasis en las charlas diplomáticas tan delicadas que ellos están teniendo en ese momento. Lo que les interesa es hablar sobre las reuniones que ellos tienen, sobre los banquetes, le hacen una parada militar, están todas las señoras preparando los espectáculos de teatro. Entonces, ¿qué está en juego detrás de lo que se está desplegando culturalmente en la ciudad de La Paz? A mí me interesa mucho considerar este pequeño caso como un ejemplo de esta etapa diplomática de la cual habla Daniel Parodi en la segunda mitad de la Guerra del Pacífico, es decir, cuando ya cesan las hostilidades, en realidad la guerra está pasando a una etapa en la que van a estar los pourparlers y se van a desarrollar estos eventos que también son eventos muy delicados dentro del progreso de lo que va a ser el final. Hasta 1884 vamos a tener una serie de eventos de este tipo que se marcan perfectamente en este concepto de sociabilidad. Entonces me interesa, a partir de este caso, explorar cómo podríamos desarrollar una historia de la sociabilidad literaria en Bolivia. ¿Por qué me interesa eso? Bueno, por razones muy personales, pero también para contextualizar un poco hacia dónde está yendo esta investigación. Personalmente yo considero que en la historia literaria boliviana se ha tomado a los grandes nombres, a los grandes escritores como entes aislados. Entonces es difícil hablar realmente de movimientos si es que no tenemos conciencia de todas estas relaciones que se han ido tejiendo alrededor de estos personajes.
Entonces es una inquietud, es una preocupación que tiene que ver con la forma en la que nosotros hemos encarado nuestra historia literaria. Y me parece que la idea de considerar estas personalidades de forma aislada no nos permite ver realmente movimientos colectivos. Entonces, por eso les presento un pequeño pantallazo para que entiendan hacia dónde estaban yendo este tema de la sociabilidad y específicamente la sociabilidad literaria para la etapa de la Guerra del Pacífico. Entonces, como era de esperar en cualquier país latinoamericano después de las independencias, se trata de crear una identidad nacional basada en estos productos culturales, sobre todo en la idea de una literatura como forma de identidad. Entonces, ya desde 1827, Antonio José de Sucre saca una ley de educación. Esta ley de educación obviamente plantea, entre varias otras cosas, la reglamentación de estas llamadas sociedades de literatura en un sentido bastante amplio, ¿no? Y eso yo creo que hay que rescatar muchísimo de Maurice Aguilon, que es el primero en haber utilizado esta categoría de sociabilidad realmente con una dimensión histórica, es que sociedad de literatura para ese entonces abarcaba muchas cosas. La literatura era un término muy amplio. Y vamos a ver cómo durante la segunda mitad del siglo XIX se va especializando. Es decir, estas sociedades ya no se llaman sociedades de literatura a secas, o por lo menos van a dejar de llamarse. Hay un quiebre en este momento. Por eso me interesa hablar primero de esta etapa inicial, en la que aparecen voluntades más bien ligadas al Estado, que nunca llegan a concretarse. Eso también me parece muy importante, que nunca llegan a materializarse realmente. Es decir, por ejemplo, esta ley del 23 de agosto de 1831 planteaba la instalación de una especie de instituto nacional, entendido como una academia que podría abarcar una cantidad de ciencias, una cantidad de disciplinas, que serviría, en pocas palabras, para un tipo de universidad, una universidad ligada a ciertos proyectos estatales. Y eso lo plantea Andrés de Santa Cruz, pero esto es 1831. Creo que hay que esperar más de 50 años, hasta 1888, para que este Instituto Nacional se pueda materializar. Entonces, ¿a qué quiero ir? A que durante esta primera etapa, esta voluntad estatal no llega a concretarse realmente. No va a ser a través del Estado, no va a ser a través de esta idea de crear leyes para que aparezcan las sociedades literarias. Es decir, que va a venir de una manera más orgánica, de una manera más privada, que también va a tener que ver con esto de las formas de sociabilidad. Es decir, a diferencia de lo que Maurice Aguilon constataba a mediados del siglo XIX, que hay un cambio de esta esfera privada de la sociabilidad del salón a una esfera más bien pública del café, aquí no se constata lo mismo. Aquí la sociabilidad sigue siendo muy privada y va a ser tan privada que va a primar por encima de todas estas iniciativas estatales. Entonces, van a aparecer a mediados del siglo XIX diferentes sociedades y aquí les pongo algunas de las ciudades, porque lo que interesa aquí es mostrar que se trata de un movimiento bastante colectivo que no se centra específicamente en ciudades tradicionales como después lo va a hacer. Es decir, a partir de los 50 aparecen sociedades de todo tipo, sobre todo en ciudades como Sucre, como Potosí, que son ciudades bastante tradicionales, pero también en ciudades bastante nuevas como Santa Cruz. Y aquí van a ver que, bueno, estamos en 1851, 62, sobre todo 62 es un año muy fuerte, aparecen muchas revistas, porque estos movimientos de sociabilidad se acompañan de sus propios órganos de difusión. Entonces, en las dos columnas pueden ver la diferencia, ¿no? En un lado tenemos estas iniciativas estatales, muchas veces truncas, yo diría la mayoría de las veces truncas, y del otro lado tenemos sociabilidades, es decir, tenemos esas asociaciones de tipo privado que van a ir reproduciéndose a lo largo del siglo y van a ver cómo se van a ir especializando. Entonces ahí llegamos a una década que es, a mi parecer, es una década que marca una transición, que es la década de 1870. Ahora, yo tengo muchas hipótesis sobre por qué se da esta suerte de especialización, que me parece que también tienen que ver con movimientos internacionales, es decir, Bolivia no está aislada de los requerimientos intelectuales que van a tener, no sé, países como Francia,
después como muchos investigadores del lado germano, ¿no? Van a venir muchos científicos y sobre todo los años finales de la década de 1870, me parece que están marcados por este ímpetu de las exposiciones universales. Viene mucho viajero que quiere ver antigüedades prehispánicas, quiere ver diccionarios de lenguas locales, comienza a haber un interés, sobre todo a finales de la década de los 70, y eso yo lo encuentro personalmente vinculado a estas grandes exposiciones universales. Pero lo que les quiero mostrar es la aparición, sobre todo, de sociedades científicas. Es decir, ya no va a bastar el término sociedad literaria, sino que se van a ir cada vez más centrando en la ciencia. Entonces, esta sociedad Cortés, por ejemplo, aparece en Potosí el mismo año que el Círculo Literario, pero este Círculo Literario, sobre el cual podríamos hablar un poco más después, es en realidad un círculo literario científico, que tiene un ala muy fuerte. Y en el retrato, aquí pueden ver a algunos de los grandes patricios paceños de la ciudad, que formaban, digamos, eran los pilares de la sociabilidad. Sobre todo me interesa mostrarles el señor del medio, que es Félix Reyes Ortiz. Alrededor de él se va a conformar justamente este círculo literario y van a comenzar a desarrollarse también ideas, yo no diría plenamente científicas, porque ellos no son científicos de profesión, pero van a comenzar a difundirse ideas, un darwinismo un poco tentativo, ¿no? Ellos van a comenzar a ver traducciones, ellos no manejan tanto el alemán, manejan más el francés, entonces también sus ideas están muy vinculadas con estas traducciones, a qué textos tienen acceso y todo eso. Entonces estamos justamente un poco antes de la Guerra del Pacífico. Y estamos viendo que se están especializando, que está apareciendo un interés cada vez más fuerte en las ciencias. Y también, en este sentido, las asociaciones durante la Guerra del Pacífico, y eso me interesa también subrayar, no van a sufrir un corte, como uno podría pensar naturalmente en una época de contiendas bélicas, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención y que me parece que también es interesante conversar, cuestionar, es que este momento, sobre todo en las grandes ciudades bolivianas como La Paz, como Sucre, se está dando una explosión de asociaciones de tipo literario y de tipo científico. Es una cosa que se va a verificar con mucha fuerza, sobre todo a partir del año 82, que yo creo que ya se estabiliza un poco la situación. Entonces, el 82, para las fiestas patrias, estas asociaciones se van a ir en marcha y van a ofrecer un abultado programa cultural donde también van a haber espacios científicos y donde también va a haber momento de reflexionar sobre la guerra. Es decir, de alguna manera la guerra les sirve de aliciente para que ellos puedan no solamente tener un fomento más para reunirse, digamos, no solamente son las fiestas patrias, sino es efectivamente algún tipo de objetivo específico. Entonces aquí en la lista me interesan las tres últimas asociaciones. La Asociación 16 de Julio, que como les decía, tiene una sección jurídica, otra literaria, otra científica. La Sociedad Progresista y sobre todo la Asociación de Beneficencia de Señoras, que se imaginarán es una de las más activas, pero no nace al calor de la guerra. Esta asociación de beneficencia ya tenía unos 10 años en funcionamiento, entonces este momento va a ser un momento más bien de consolidación de estas formas asociativas. Y aquí les pongo a un personaje bastante interesante, que es Lindaura Campero. Es la esposa de Narciso Campero, es la primera dama durante este periodo y ella va a fomentar muchísimo estos espacios donde van a haber tertulias, donde van a haber ensayos y después van a hacer sobre todo estas funciones benéficas que son muy populares durante este periodo, no solamente en Bolivia, sino también en el Perú, ¿no? Y eso es bastante conocido. Entonces, estas mujeres van a aliarse con estos círculos literarios, con estos círculos científicos para incentivar este tipo de asociabilidad. Entonces, aquí subrayo algunas cosas sobre el rol del arte durante la Guerra del Pacífico, sobre todo en muchas veladas privadas. Eso también es algo de notar. Es decir,
la guerra en este momento, sobre todo porque no son ciudades que están en el frente de guerra, sino son ciudades que escuchan sobre la guerra, pero no la viven en carne propia. En este momento, las tertulias están muy en boga, es decir, hay muchas reuniones de tipo privado que se están produciendo en este momento. Y además, la guerra incentiva estas representaciones públicas, incentiva este uso de la literatura, este uso del teatro, este uso del canto, porque muchas de estas mujeres, muchos de estos hombres son músicos también, entonces hacen veladas musicales, incentiva el uso instrumental del arte para, en pro, en realidad, de los servicios benéficos y sobre todo de estas nuevas asociaciones de beneficencia como la Asociación de Señoras. Entonces, ¿qué más me llama la atención? Porque, bueno, obviamente se tratan de fenómenos que podrían ser bastante predecibles dentro de un contexto como el contexto de la Guerra del Pacífico. Es decir, este escenario no es muy diferente de otros escenarios. Pero lo que más me llama la atención es que durante este periodo, lejos de lo que uno podría llegar a suponer, aparecen nuevos círculos literarios, nuevos círculos científicos y sobre todo revistas. A mí me llama la atención que tras la muerte de los grandes difusores, por ejemplo, y voy a volver aquí un poquito, tras la muerte de Félix Reyes Ortiz, que es el que vemos en el medio con el sombrero, los círculos literarios continúan. Y de hecho, no solamente continúan, sino los honran a estos sus primeros fundadores y después se van transformando. Entonces, aparte de Félix Reyes Ortiz, otro de los grandes, grandes difusores es José Rosendo Gutiérrez. Y José Rosendo Gutiérrez, que es el cuñado, de hecho, de Félix Reyes Ortiz, también ha sido un pilar para la sociabilidad literaria en La Paz durante esta época. Él va a morir el 83 y ese mismo año se va a conformar una sociedad con su propio apellido que va a continuar sus proyectos y sobre todo que va a continuar sus investigaciones alrededor del Aymara. Entonces, esta época es una época realmente que va a ser un auge de cierto tipo de cientificidad y que me parece que se vincula sobre todo con la aparición de importantes disciplinas como la lingüística y la arqueología. Es decir, van a aparecer estos nuevos círculos que ya van a tener también más vínculo con estos nuevos científicos de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces van a venir muchos personajes durante este periodo, por ejemplo, pienso en Max Uhle, por ejemplo, Ernest Middendorf, que son precursores de la lingüística andina, van a pasar mucho tiempo en La Paz y su presencia también va a fomentar esta continuidad. Entonces, hay una especialización y sobre todo hay el surgimiento de estos círculos específicamente vinculados a la Aymara. Y al mismo tiempo y en paralelo, en literatura, también lo que podemos percibir es que comienzan a aparecer nuevas sensibilidades y sin ir muy lejos, lo que yo presiento es también el surgimiento de nuevas voces del modernismo. No olvidemos que uno de los fundadores del modernismo es Ricardo Jaimes Freire, y Ricardo Jaimes Freire se encuentra en La Paz, es jovencísimo, pero se encuentra en La Paz esos años, y él está dejando de lado esa estética romántica que fuera de sus padres, y está experimentando, y este es el momento de ruptura también en su propia obra, porque deja de tener un lenguaje político, aunque era muy chico, digamos, tiene realmente una producción muy temprana, deja de tener ese vínculo con la política y comienza a desarrollar esta identidad poética que después va a ser la identidad poética que va a tener tanto éxito en Buenos Aires con Rubén Darío. Entonces aparecen nuevos círculos, aparecen nuevas revistas y la época, justamente la época de la Guerra del Pacífico, es una época, como les digo, de institucionalización, es decir, comienzan a reafirmarse estos círculos literarios de una forma cada vez más institucional, pero también de especialización. Ahí comenzamos a ver también esta división cada vez más fuerte entre el espacio científico y el espacio literario que antes convivían y que poco a poco van a ir tomando rumbos distintos. Entonces, a mi parecer y a modo de concluir, me parece que este periodo que va del 81 al 84 no es un periodo de pausa, no es un periodo de corte dentro de esta emergencia de cierto tipo de sociabilidad literaria y en especial y también intelectual, científica, ¿no?
Entonces, es una época en la que se va a ir consolidando este tipo de prácticas y me parece que va a ser un momento también muy interesante para la cultura local y de mucho desarrollo. Entonces, con esas cuantas reflexiones, yo les agradezco su atención. Muchas gracias. Ay, hola, Curmi. Terminando de anotar idea. Muchas gracias por la presentación. Estuvo súper interesante. Y quisiera abrir el micrófono a alumnos, profesores que tengan dudas, quisieran hacer comentarios, les gustaría aportar algo. Tenemos aquí a Eduardo, que es experto en guerra. Hola Eduardo, Andrés. También pueden abrir sus micrófonos o escribir por el chat. ¿Aló? Hola Andrés, te escuchamos. Sí, interesante porque, bueno, una de mis afanes de participar en estas charlas es justamente percibir el concepto de guerra desde una perspectiva distinta. Ahora, aquí si bien no hay una mención directa a la guerra del Pacífico, o sea, más bien acotado el periodo, yo de la historia boliviana hace poco, lo reconozco, solamente se manejo algunos antecedentes aquí y allá, algunos más detallados acerca de la guerra del Pacífico, pero quisiera la opinión de ¿cómo se es? Curmi, Curmi, sí. doctora, profesora. No, realmente estaba escuchando y decía, ¿cómo no me hace sentido en un país en guerra y que mis sensaciones que los libros que yo he leído, y he leído libros bolivianos y he leído libros chilenos de la historia de ese periodo, me hablan una Bolivia con bastante caos en lo político. Entonces yo me pregunto, ¿cómo juega ahí, cómo se hace un espacio, todo este boom científico o literario o semicientífico, si se quiere, con este ambiente? Si bien me hace sentido lo que comenta también en la charla de que efectivamente Bolivia no hizo frente a la guerra en su territorio más altiplánico, eh, pero igual es un país en guerra y además que no con una situación política quizá, digámoslo así, bien movida, bien agitada. Entonces, ¿cómo se explica eso? Una sensación es porque podría entenderse que la verdad el común de la sociedad boliviana se sentía no solo distante, sino que realmente alejada o de la guerra como algo ajeno, algo netamente instrumental, no sé cómo hacer no me suena bien este mundo literario rico que se podría hacer en cualquier país del mundo, en cualquier momento de paz, pero me lo está mencionando en un Bolivia que está previo a la guerra o inmerso por sí en la guerra que definió los destinos de Bolivia y de Chile y Perú de manera tan radical. Sí, totalmente de acuerdo. A mí eso es lo que me llama la atención, totalmente de acuerdo. Como en un momento tan álgido como nos lo cuentan en la escuela, digamos, estamos en guerra, es un momento además traumático para Bolivia, por supuesto. Hasta el día de hoy, no sé si saben, pero siguen desfilando por la pérdida del Pacífico. O sea, es un momento traumático para nosotros y la forma en la que nos enseñan en la escuela es como un momento de caos total. Y al mismo tiempo, a mí me parece que justamente tiene que ver con las formas de política del siglo XIX, que instrumentalizaban de tal forma el arte y la literatura, que esta era una pantalla que le servía para poder hacer los tratos. Por eso Lizardo Montero viene a finales del 82 y están hablando los periódicos sobre las cenas y sobre los banquetes y qué estaban haciendo en privado, ¿no? Eso es lo que yo también me pregunto, ¿qué estaban hablando en privado? A mí me parece que también en el fondo tiene que ver con eso, ¿no? Con formas de instrumentalizar el arte que tienen que ver también con cortinas, porque Lizardo Montero en ningún momento llegan a decir bien en los periódicos qué ha venido a hacer, pero sabemos bien cuál ha sido el menú de la cena, ¿no?
Eso también es muy llamativo. Entonces, esa imagen es la que yo quisiera resaltar, porque no me hace sentido a mí tampoco, pero es lo que nos devuelven los periódicos, es lo que devuelven la documentación. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Esa es la pregunta, ¿no? Más que una respuesta, que no tengo ninguna respuesta. Sí, no, es bastante difícil dar una respuesta, pero se entiende, ¿no? Ahí, lo interesante de la investigación al encontrar esos espacios de estar, de estas cosas que aparecen, ¿no? A medida que vamos leyendo y nos van surgiendo las ideas, pero ¿cómo está pasando esto? ¿Cómo está pasando esto en el contexto? Claudio, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Bueno, Kurmi, yo te quiero agradecer mucho tu ponencia, me parece súper interesante respecto a temas que, bueno, son vinculantes. Pues, o sea, a mí también, al igual que a Andrés, me interesa mucho este tema de la guerra del Pacífico y las nuevas formas también de representar efectivamente el conflicto. Y efectivamente este tema que hablas tú con respecto al tema de los espacios de sociabilidad y que tiene que ver directamente con esta posibilidad de instrumentalizar el arte, porque por ejemplo, si nos fijamos un poco, por lo menos en la perspectiva chilena, uno puede ver que, por ejemplo, Eusebio Lillo, ¿no es cierto?, fue embajador en Bolivia, que por otra parte, Sofia, ¿no es cierto?, José Antonio Sofia, poeta, ¿no es cierto?, chileno, también en su momento está en Colombia. Entonces Chile también como que coloca a sus distintos intelectuales como puentes, ¿no es cierto?, para poder dialogar durante la guerra con distintas partes. Entonces también yo creo que estamos en una época donde los intelectuales sirven precisamente a ese propósito político, ¿no es cierto?, que yo creo que también es bien interesante como de poder analizar, así tal cual un poco lo has visto tú también. Más que nada un aporte. Muchas gracias, sí, totalmente. Yo creo que esa es la idea, ¿no? ¿Qué rol tiene además ese momento la literatura? Porque la literatura es un arma diplomática, es un arma política y funge también como modo de conexión entre estas distintas élites. Es un bien suntuario, es una marca de identidad. Entonces, también ver esta dimensión de la literatura es fundamental, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu aporte, Clau. Y gracias por la invitación, te agradezco mucho. Súper. Eduardo. Hola muchachos, muchos saludos para todos, espero que estén todos muy bien. Kurmi, te agradezco muchísimo la presentación, al igual que Javiera y Claudio, coincido en que fue extremadamente clarificador para alguien que, bueno, nació en un país donde la versión de la guerra del Pacífico es completamente distinta a la que probablemente ustedes, los peruanos, tienen. Y eso es muy interesante, verlo como en esta perspectiva tripartita, si tú quieres, ¿no? A mí me surge una duda, como que más transversal y quizás rebasa los límites de la guerra del Pacífico, y me gustaría escuchárselo a alguien que viene de Bolivia y que tiene que ver, siempre se dice que Bolivia es probablemente uno de los países con 100, 120, escuchar hasta 180 golpes de Estado en 200 años de historia. Y a propósito de lo que se está viviendo hoy día en Bolivia, Bolivia está pasando por un momento bien complejo en términos de estabilidad interna. Te quería preguntar qué rol ha jugado o no ha jugado la élite intelectual, política, económica en esta permanente inestabilidad. O sea, yo me atrevería a decir, y sin caer en tensiones ideológicas, sin comulgar con él, por cierto, pero tengo recuerdos de que probablemente la época con mayor estabilidad o la época con mayor, no sé si apogeo, pero sí cierto equilibrio fue la época de Evo Morales. ¿Ya? Pero claro, yo miro para atrás y miro para adelante y vemos una Bolivia súper inestable, súper inestable. Claro, quizás este análisis lo estoy haciendo desde la perspectiva chilena, donde la inestabilidad también ha sido parte, pero con ciertas diferencias. Entonces, mi pregunta es muy particular. ¿Qué papel ha jugado o no ha jugado la élite intelectual boliviana, o económica o política, en estos procesos de tanta volatilidad? Básicamente eso te quería preguntar. Gracias.
Yo creo que a esta pregunta le pueden responder muchos libros, bibliotecas enteras. Yo creo que es una pregunta tan vasta que sí, que además la particularidad de un país como Bolivia, y eso lo diferencia de otros como Perú, es que nuestras élites son muy cambiantes, se regenera muy rápido. Entonces, tenemos periodos muy distintos. Sin embargo, y volviendo, digamos, a la época, ¿no? De mediados del siglo XIX, a mí algo que me llama la atención es que dentro de la historiografía, la definición de élites culturales es muy pobre, a diferencia de toda la teorización que tiene la parte de las élites económicas y estos grandes ciclos que han también llamado la atención de grandes investigadores, ¿no? Todo esto de las élites económicas ha hecho correr muchísima, muchísima tinta. Sin embargo, la conceptualización de élites culturales es aún muy pobre porque yo creo que también es algo que está en debate. ¿Qué tan élites culturales hemos tenido, no? Nosotros nos caracterizamos y siempre nos hemos caracterizado por ser un país extractivista, por ser un país, claro, como tú decías, de mucha inestabilidad política. Y esa misma inestabilidad política crea también este tipo de regeneración de las propias élites. Es decir, las élites coloniales no logran perdurar hasta el siglo XIX. Y las propias élites republicanas son totalmente aniquiladas a mediados del 52, cuando ya viene otro tipo de élite, que es una élite nueva, ligada con la minería y vinculada, digamos, con estos procesos de mediados del siglo XX, que después van a ser interrumpidos por nuevos procesos, y estos procesos son los que ahora estamos viviendo. Y bueno, Bolivia es un país muy complejo políticamente y también por eso tal vez es tan interesante, pero es una pregunta, claro, que requiere mucha bibliografía, ¿no? Sí, que ha llamado mucho la atención. Bueno, las élites económicas, yo diría. Pero sí, volviendo a esto de las élites culturales, no hay definiciones muy, muy convincentes. Ay, perfecto, Kurmi. Muchas, muchas gracias. No sé si hay más preguntas, más manitos levantadas, no veo. Así que bueno, quiero además saludar al profesor Germán José, que nos mandó un saludo cordial a todos a través del chat. Y bueno, y si no hay más preguntas, podemos ir cerrando esta sesión muy a tiempo, así que Kurmi, te felicito y te agradezco para que nuestros estudiantes puedan, ¿no?, hacerse una tacita de té, un cafecito antes de empezar con sus clases. Muchas, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto compartir alguna de estas reflexiones y gracias por el espacio. Perfecto. Muchas gracias y nos vemos a todos en un mes más para nuestra última sesión del ciclo de literatura y guerra. Que tengan una bonita jornada. Chao, chao. Muchas Un gracias. abrazo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.